Segunda clase del día de hoy sobre la socialización. La semana pasada tocamos un poco aspectos sobre la sociología y me gustaría, y espero que por lo menos uno o dos de ustedes me digan que para ustedes qué es la socialización. Vamos a darle oportunidad a las compañeras nuevas que nos digan qué es la socialización desde su punto de vista y con sus propias palabras. ¿Qué creen ustedes que es socialización? O sea, socialización. A lo mejor es la forma en la que nos comunicamos con las personas, cómo nos comportamos, ¿no? Muy bien. ¿Quién habló ahí? Sarita Arqui. Ok, muy bien, Sarita. Cindy. ¿Qué es socialización? ¿Qué es socialización? Es la comunicación que tenemos con las personas que nos rodean. Muy bien, excelente. Chicos, Ale. Ale, ¿nos escucha? Ya no está Ale. Hoy no está. Wilson. Como lo decían las compañeras, socialización es compartir con las personas, no solo es comunicarnos, sino que compartir se puede dar ya sea en plazas. Yo creo que es algo como una recreación, como una escuela o un tipo de sociedad. ¿Desde cuándo? Gracias, Wilson. Todos tienen una idea de la socialización. ¿Desde cuándo creen ustedes que el hombre inicia el proceso de socialización? Desde la familia. ¿Desde cuándo? Dame un dato, fecha. ¿Desde cuándo crees vos que empezaste tu proceso de socialización? Una edad, si querés. Hay que entrar al colegio ¿Más o menos a qué edad? a los 8. 8 años. 7. Que nos comunicamos. ¿Qué edad? Uno dijo 8. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Yo creo que desde nacer, desde que uno está en el vientre de la madre, ya empieza uno a escuchar. ¿Quién está hablando ahí? Evelio, excelente, muy bueno. Desde ese momento, la socialización es un proceso inherente al ser humano. Es un proceso de aprendizaje en el transcurso de nuestra vida. Es increíble, pero ya en el momento en que el ser humano se concibe la vida dentro del útero de nuestra madre, existen procesos científicamente comprobados que son inherentes a la sociabilidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos en proceso de crecimiento y ya se han desarrollado parte de nuestros sentidos, podemos percibir el sonido de la voz de nuestra madre dentro de nuestro útero. Y existen estudios científicos que demuestran que la madre es capaz de calmar incluso la tensión del neonato o del bebé dentro del útero antes de su nacimiento. Entonces, la sociabilización empieza de todo el proceso, es todo un proceso y es inherente al ser humano. El ser humano es sociable por naturaleza. Y lo que sucede cuando ya nacemos es que empezamos a formar parte de una estructura social. Alguien habló ahí la familia, así es, esa es la primera estructura social en donde nosotros formamos parte y tenemos un rol. ¿Cuál es el rol? Nuestro primer rol en una estructura social. A ver, ¿quién me puede dar ahí una idea?
Un punto para quien me lo diga. La convivencia. Rol. ¿Cuál es tu rol? ¿Crees que la convivencia es un rol o una actividad? ¿Nadie? El rol de la familia, creo que ¿Crees que la familia es una estructura, la causa de un conjunto de roles? sí, porque todos tienen un rol específico. Exactamente, entonces no es la familia. Te lo voy a decir. Nuestro primer rol es ser hijo. Es lo mismo. Nuestro primer rol en la estructura familia es ser hijo. Nuestro rol de familia, en la familia somos el hijo, el primero, el segundo, el tercero. Y automáticamente los padres pasan a tener un rol dentro de la estructura familiar. Cuando no ha nacido el hijo, ellos cumplen una función dentro de la estructura familiar. Al incluirse un hijo, nosotros, los roles empiezan a cambiar. Empiezan a haber distintas formas de desarrollo dentro de la estructura familiar. Entonces, estos agentes sociales que forman nuestro primer círculo inicial, que es la familia, son los agentes sociales, la familia. Luego viene nuestro segundo círculo social al momento de ingresar a nuestro gran mundo, y es la escuela. Es el primer acercamiento, y entonces formamos la primera estructura social, que son nuestros conjuntos de amigos. Y nuestro rol dentro del círculo de amigos muchas veces cambia. Sin lugar a dudas, algunos son líderes, otros uno es el molestón, otro es el traidero, otro es el bolo, otra es la guapa, otro es el tacaño, otra es la traidera. Estoy hablando muy coloquialmente, pero adquirimos roles dentro de esta estructura. Y tenemos medios de comunicación que nos permiten desarrollar esta sociabilidad dentro de nuestros cuates. Fíjense que cuando nosotros éramos jóvenes, allá por los años 90, mis amigos y yo teníamos una forma de identificarnos. No teníamos celulares y no teníamos qué necesidad de llamarnos para poder saber que había. Entonces teníamos un chiflido. Era algo así. A mí yo nunca supe chiflar, pero cuando yo lo escuchaba, sabía que había cuates del barrio, de aquí de donde yo, que todavía vivo cerca, que estaban, que teníamos. Entonces salíamos a la calle y entonces íbamos chiflando en el camino. Ese era un medio de comunicación. Probablemente alguien de otro lugar que escuchara ese mismo chiflido no tuviera la misma reacción que teníamos los mismos que estábamos en la cuadra, que éramos de la cuadra. Entonces adquiríamos un rol y había un sistema, medios de comunicación, probablemente no los más adecuados, pero son los aprendidos dentro del rol. Entonces empiezan a haber agentes sociales dentro de este rol, dentro de nuestro transcurso de vida. Los primeros y más importantes son la familia. Y por eso es que es importante entender que el rol de la familia es importante para la generación de agentes dignos de una sociedad productiva, con valores. La familia es el primer ente en el cual se aprenden los valores, en donde usted aprende a que lo que tiene que hacer es ser responsable, donde usted aprende a ser maduro, o todo lo contrario, usted no aprende a ser maduro, usted no aprende a ser responsable. Y por lo tanto, la familia adquiere un papel muy importante en la sociedad. ¿Estamos claros en eso o creen que no es así? Sí, así es. Ok, perfecto, gracias, el representante de todos. Hay varias formas de sociabilización. El primero, la primaria, es el seno familiar, lo que habíamos platicado con anterioridad. Hasta que nosotros llegamos a los institutos educativos, ya sea privados o no, o públicos. Ahí, como les explico, empiezan las primeras relaciones fuera de nuestro círculo familiar y surgen los amigos de toda la vida. Bueno, yo tengo amigos que nos conocimos en párvulos y todavía seguimos siendo amigos. Tenemos más de 40 años de ser amigos, o 39 años, 38, 35, por ahí. Lo que sí es importante es que no hay como una... O sea, las etapas de sociabilización fuera del entorno de la familia siempre van a, durante el transcurso de nuestra vida, van a incurrir en cambios de primera sociabilidad.
Por ejemplo, cuando ya me salí del colegio, yo ya me fui a la universidad y ninguno de mis amigos estudió conmigo en la Universidad de San Carlos. Ahí formé otro grupo social del primer ingreso. En el segundo año ya tenía otro grupo, tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, los que conocen a la Arqui Schottler, ella formaba parte de mi grupo social en la universidad. Éramos el grupo de amigos que andábamos de arriba para abajo con la Arqui Schottler. Incluso viajábamos juntos a otros países. Pues ahora ella ya formó su seno familiar y seguimos siendo amigos, pero ya tenemos distintas formas debido a que hemos evolucionado y hemos agarrado roles diferentes, ¿ok? Por lo tanto, va a variar todo esto alrededor de nuestra historia como individuos. La socialización secundaria, y esto lo tenemos que entender ya un individuo inmerso en la sociedad, donde va poco a poco encontrando distintos sectores en el mundo cotidiano. Uno va evolucionando, va aprendiendo, adquiriendo distintos recursos. De alguna manera, esto permite entender que el sujeto o el ser social ha ido evolucionando de manera que la sociabilidad que va adquiriendo va evolucionando junto con él, su capacidad, su forma, su contenido, sus procesos de interacción, su pensamiento. ¿Ok? La sociabilización terciaria. Aquí se habla de un proceso de reintegración social. Normalmente aquellas personas que han tenido una desviación a las normas tradicionales aceptables dentro del comportamiento social, pues tienen una conducta negativa, conducta delictiva, ¿verdad? Han cometido infracciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a personas a las maras, que es el ejemplo, las maras son un problema social. Y cuando ellos tratan de salir de esto, tienen que reinsertarse a la sociedad. ¿Por qué? Porque recuérdense que en los procesos sociales donde viven ellos, viven de manera delictiva, producen o no producen, prácticamente roban, violan, matan, asesinan. No hay valores adquiridos, porque cuando hacen un análisis se dan cuenta que bastante venía de un núcleo desorganizado, poco unido, o en el peor de los casos no unido, con las mismas problemáticas. No necesariamente tiene que ser enfocado en la pobreza. Hay personas con los recursos necesarios o no necesarios que no tienen que caer en esto, pero normalmente es un elemento repetitivo, la pobreza, pocos elementos educadores, y por lo tanto adquieren valores negativos o no adecuados, y cuando se quieren reinsertar necesitan programas o profesionales para reinsertarlo, muchas veces psiquiatras o psicólogos, sociólogos y médicos para reinsertarse. Hace una par de semanas salió una noticia sobre un personaje de una persona que se quiso reinsertar socialmente y que fue asesinado en la calle. Él había pertenecido a las maras, se salió, pero debido a sus antecedentes penales no pudo adquirir un trabajo, y él puso un emprendimiento, una venta de papas y pollo frito, y fue asesinado. Entonces, el problema social en Guatemala todavía es más complejo, porque los programas de reinserción social no permiten que el individuo pueda hacerlo, debido a que tiene una falencia en las cuestiones sociales, en su sistema, en sus antecedentes delictivos, penales y sociales. Entonces no es fácil encontrar un trabajo. Entonces es un problema todavía más complejo el proceso de reinserción, no solo psicológico, sino de oportunidad. Sabemos perfectamente, y como se los venía diciendo, la familia va a ser el elemento natural y universal fundamental de la sociedad. Es el núcleo inherente, el inicio de toda función, en donde el individuo aprende todos los valores que más adelante va a poner en práctica. Ojo, muchas veces los padres de familia creen que el estudiante o el alumno va a aprender valores a la escuela, y señores, usted va a aprender, pero no va a mejorar, porque usted tuvo que haber aprendido en la sociedad, en su núcleo familiar, los valores. Usted
a la escuela no llega a aprender a insultar a las personas. Si en su casa su padre o su madre usted se insulta de manera negativa, probablemente usted lo ve normal, entonces en el colegio usted insulta. Si a nosotros nos pegan, nos pegamos, nos golpeamos en la familia, probablemente en la escuela va a ser muy normal que usted lo haga. Entonces es muy probable que todo lo que se había aprendido en la familia lo vaya a poner en práctica en la escuela. Entonces la familia es el modelo principal y de ahí se desvirtúan todos los problemas o no. La escuela es junto con la familia el otro agente educativo y socializador. Eso sí es interesante entenderlo, porque en las escuelas donde vamos a socializar el resto de nuestro proceso de crecimiento. Pero ya lo que hemos aprendido socialmente lo aprendimos desde los 0 a los 8 años. Nosotros ya tenemos una forma de desarrollarnos, positiva o negativamente, porque se aprende desde los 0 a los 8 años. Nuestra confianza de niño también se va a poner en tela de juicio en el proceso de la escuela. Muchos sufrimos bullying y nuestra confianza no fue muy buena. Y todavía era más complicado cuando los compañeros pues todavía encontraban, es como cuando miraban un pollito, aquí lo vamos a agarrar. Entonces cuando uno todavía era más, su confianza estaba abajo, los compañeros pues trabajaban más en que la confianza bajara más. Pero esto también, al final también se va aprendiendo, se va desarrollando. Entonces la familia es la primera, la escuela es la segunda. Y así sucesivamente hasta llegarnos a convertir en ciudadanos que vamos a aportar a la sociedad. Ustedes ya de alguna manera o ya están aportando a la sociedad o son posibles aportadores de la sociedad. O sea, ya están estudiando para pertenecer al gremio de arquitectos, a aportar a la sociedad. Aunque no lo creamos, otro factor importante es la religión. Incluso lo podemos estudiar desde el punto de vista, hemos visto, digamos, económicamente la religión se ha estudiado, cuál es la influencia de la religión, el desarrollo de las sociedades a través de la religión. A través de la historia, la religión ha creado sociedades complejas o no. Ha cambiado las sociedades, ha desarrollado medios de cultura, formas de cultura. Entonces la religión sí es un ente que nos permite un proceso de sociabilidad, independientemente de la religión que tengamos. Y en muchos casos recuerden que la religión es institucionalizada, tiene un proceso institucionalizado, parroquias, comunidades, grupos, asociaciones, movimientos, etcétera, que es lo que hacen que tienen ciertas características, peculiaridades, dinámicas y al mismo tiempo problemáticas y soluciones, independientemente del tipo de religión. En nuestra sociedad es muy común la católica apostólica romana y la cristiana evangélica. Independientemente de estas dos, hay muchas más en la vida, muchas más en el mundo que tienen distintas formas de vida. No es lo mismo alguien que haya crecido en una sociedad totalmente musulmana a una católica. Son totalmente diferentes. Entonces, esto nos permite también una forma de sociabilización. Lo que llamamos como grupos de referencia. Estos son de alguna manera las personas que van a identificarse entre sí porque tienen de alguna manera algún tipo de relación duradera. Por ejemplo, cuando uno entra al colegio, pues todo el colegio, 6 años de básico, 6 años de primaria, pues va generando amigos que se van formando en el transcurso de este proceso. En la universidad pasa lo mismo. Entonces, estos grupos en su momento tenían objetivos. La universidad es terminar la universidad, en la primaria es pasarla bien, porque realmente uno no sabía, porque al principio no entendía por qué estaba en el colegio, no decía qué aburrido. Pero posteriormente va entendiendo que va tomando conciencia que es parte del aprendimiento para entrar a la universidad. Entonces tienen ciertas características similares que lo integran, una mutua relatividad duradera. Luego, el elemento importante de una sociabilidad del individuo. Es interesante porque el individuo, cuando forma ya una pareja, pues empieza un proceso de sociabilidad. Pero uno tiene que aprender a interiorizarse los elementos socioculturales que el medio ambiente uno va absorbiendo, y que eso permite generar una confianza que poco a poco los va integrando a un proceso social. Se crea la personalidad. Y todo esto lo vamos adquiriendo a través de experiencias en el transcurso de nuestra vida. Y
sobre agentes sociales que han interactuado directamente con nosotros. En nuestro caso particular, nuestro primer agente es nuestro padre y nuestra madre. Medios de comunicación o medios de influencia. Esto es importante o es interesante, porque actualmente los medios de comunicación en masa han sido de manera negativa o positiva, han generado imágenes de cómo deberíamos ser, cómo deberíamos vernos. En este proceso hemos determinado o hemos creado imágenes de cómo debería ser el hombre perfecto, la mujer perfecta, generado incluso los cánones de belleza que han cambiado alrededor de la historia. Entonces, hoy por hoy la influencia de los medios sociales es masiva, influye mucho, ¿ok? Pero, ojo, no solo también permiten la comunicación, sino también puede desvirtuarse la información a través de ruidos. Los ruidos no son necesariamente sonidos fuertes, sino los ruidos son un medio de interrupción de la comunicación entre dos emisores. Entre el emisor, el mensaje, hay un ruido y el emisor ya no recibe adecuadamente. Un ruido puede ser una información inadecuada en las redes sociales, una información mentirosa. Hay personas que se encargan de vender imágenes ostentosas cuando en realidad no tienen ni un solo centavo y creemos que eso es lo mejor. Tener un cigarro en la boca, beber todos los días, etc. Cualquiera puede fumar si lo hace adecuadamente, cualquiera puede beber si lo hace conscientemente, pero cuando ya se vuelven problemas, entonces, ¿de dónde se aprendió? Bueno, a través de esta capacidad de que los medios tienen de influir positivamente a través de los medios de comunicación. Entonces, esta sociabilidad es muy compleja. También hay influencias positivas, en donde a través de medios de comunicación se establecen historias adecuadas, ejemplos de vida que permiten que quien recibe esa información pueda tomarla como positiva para poder hacer una reacción en su pensamiento y entender: esto me parece muy bueno, muy chévere, dijeron los venezolanos. ¿Cuál es el ciclo vital de la socialización? Todos tenemos claro que el ser humano nace, crece, conoce a su pareja, se reproduce, se divorcia, no, mentira. Se reproduce, envejece y muere. Es el ciclo de la vida. Eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es cómo vamos a vivir nuestra vida. Y esto es el ciclo vital de la sociabilización. En las distintas etapas nosotros vamos sociabilizando. Ya cuando tenemos nuestra pareja se limita a una sociabilización, de acuerdo a los términos de convivencia que deben de tener, de acuerdo a cada etapa que usted está viviendo. La primera etapa es la infancia, la niñez hasta el principio de la adolescencia, cuando a nosotros nos ha cambiado la voz. No existía esta etapa, pero se ha dado cuenta que los niños pasaban de bebés a adultos, comenzando porque trabajaban a una edad muy temprana. Actualmente, pues, debido a los derechos, se topa esto como la primera etapa. Luego la adolescencia, que está conformada por dos palabras: a y dolo. A es sin y dolo sin dolor. Entonces, los adolescentes son aquellos que empiezan a tener sus primeros cambios, empieza a haber un problema completo social porque nosotros nos creemos el rey del mundo. No tenemos ningún tipo de problema en generar ningún tipo de problema porque no tenemos dolo. En este momento se empiezan a desarrollar ciertas actitudes en la adolescencia, empiezan a haber cambios físicos, empieza a haber un acercamiento más hacia el sexo opuesto y viceversa. Y dependiendo de la cultura, así va a ser nuestro comportamiento. Esto, la fe, la religión, los medios, etc. Ya cuando digamos que ustedes ya son jóvenes adultos, es donde uno todavía, pues no estamos viejos, pero ya tenemos unas ciertas características. Empiezan a adquirir ciertas formas de vida independiente, a formar nuestra familia, a generar trabajo, etcétera, etcétera. Es la etapa de productividad. Luego viene la vejez, que es la última etapa, en donde nosotros ya hemos producido y en teoría pues deberíamos de gozar de aquello que hemos producido alrededor de nuestra vejez, en donde estamos ya pasando nuestra última etapa y normalmente pues deberíamos de estar descansando
lamentablemente en muchos de nuestros casos todavía nuestros abuelitos siguen trabajando, es muy normal. La estratificación social. Desde la creación de las civilizaciones se generaron los estratos sociales. Siempre las civilizaciones que se gobernaban políticamente a través de monarquías, había un rey, la nobleza, el clero, los esclavos, el pueblo, el ejército, esclavos, sucesivamente. Y así es como ha ido cambiando. Actualmente pues no vivimos en una monarquía, vivimos en una democracia. Y las clases sociales son claras, han sido desarrolladas otra vez. Hay gente que entiende que la estratificación no necesariamente implica la calidad de persona que uno es, pero puede estar desarrollada o dividida de manera diferente. En algunos casos, la estratificación genera conceptos de adaptabilidad, de prestigio, de propiedad, de poder, etcétera, etcétera. Antiguamente se dividía en castas. En la época de la colonia habían castas, que estas dependían del origen de su nacimiento. Los españoles puros que venían del continente europeo, pues eran la casta más importante. Luego los hijos de españoles nacidos en América se les consideraba criollos. Ellos ya pertenecían a una segunda clase porque no eran puros, no eran nacidos en Iberoamérica. Luego si era un español y se juntaba con una indígena, pues nacían los mestizos. Y entonces usted pertenecía a una clase social. Los indígenas estaban en una clase más baja y así sucesivamente. Entonces esto era una especie de entendimiento y era trasladado generacionalmente. En las primeras etapas, en la época medieval, los asentamientos permitían generar una especie de desarrollo feudal, en donde después de la desaparición del Imperio Romano se generaron feudos, que eran espacios de tierra que eran gobernados por un señor feudal, y que el encargado de gobernar todas esas tierras era el rey. Y usted o nosotros trabajábamos las tierras y el señor feudal estaba obligado a darnos protección y nosotros pagarle a través de nuestro trabajo a la iglesia y a los señores feudales. Y luego, más adelante, empiezan a surgir las clases sociales a partir del Renacimiento, con la generación de nuevos ingresos y la generación de nuevas clases sociales, en donde se empiezan a desarrollar las clases sociales debido al ingreso monetario que usted tiene. Aparecen primeramente la burguesía, luego aparece la clase media, la clase obrera, ya en la época industrial, y poco a poco esta clase, este divisionismo, pues hoy por hoy la conocemos gracias a nuestros ingresos. Normalmente en los países de vías de desarrollo, la clase alta es más rica, la clase media casi